atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, ven, vuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor, ven, vuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, ven, vuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, ven, vuelve. Llena este lugar, derramando tu amor, ven, vuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, ven, vuelve. Espíritu, ven, llena este lugar. Que tu poder descienda hoy, venga
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. ¿Quién es como nuestro Dios, creador del cielo y la tierra? La tierra brilla con su esplendor, su voz resuena como un estruendo, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Nada se compara a Él, exaltado en poder y gloria, todo reino y nación se rinden en adoración. Tú reinas, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Poderoso, poderoso, tu mano, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios, y honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios, honra y majestad.
juntos y poderoso Dios, poderoso Dios, la gloria tuya es. Poderoso Dios, poderoso Dios, la gloria, la honra, poderoso, 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 la gloria tuya es, poderoso El más hermoso eres tú, el más grande eres tú, el más hermoso eres tú, digno de todo eres tú, poderoso, poderoso, el más grande eres tú, el más hermoso eres tú, digno de todo eres tú, poderoso la gloria tuya es, poderoso Dios, poderoso Dios, la gloria tuya, poderoso, una última vez, poderoso, poderoso Dios. Amén, amén, gloria a nuestro Señor. ¿Cómo están? Bienvenidos al día sábado 27 de enero del 2024. Y en nuestro ayuno estamos en el día 20. Así es, en el día 20. A un día de culminar todo este maravilloso tiempo con el Señor, que es lindo escuchar los testimonios, ha sido de tremenda bendición para sus vidas. Tú también quieres contarnos un testimonio, escríbenos, mándanos un mensaje, ya sea a través de este medio, a través de YouTube o también a través del Facebook. En Facebook también nos encuentras con Red de Adolescentes CFA, Red de Jóvenes CFA, las dos redes del Ministerio Juvenil. Tú puedes hacerlo. Y escríbenos, cuéntanos qué es lo que el Señor ha dicho en tu vida, cómo el Señor te ha hablado y lo que el Señor ha mostrado. Porque nos imaginamos que deben ser muchos los testimonios y muchas las experiencias con el Señor. Y estamos ansiosos de conocerlo y estamos ansiosos de darle la gloria a Dios de esa manera. Bueno, día número 20. Y necesitamos hablar de algo muy importante para nuestra vida espiritual. Hablando de dejarnos guiar por el Señor, es importante tener en cuenta este punto, que es la madurez espiritual. Vamos a basarnos, ya lo tenemos aquí, el Evangelio, no es el Evangelio, es la carta del apóstol Juan, la primera carta del capítulo 2 del versículo 12. Dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Perdón, estoy leyendo nuevamente el versículo 14. Vamos al 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Desde el versículo número 12 podemos ver un pasaje muy tierno en el que el apóstol habla a la iglesia de esta manera: hijitos, jóvenes, padres. Hijitos, dice. Padres, les escribo a ustedes padres, les escribo a ustedes jóvenes. Y es muy lindo que podamos entender a través de este pasaje no solamente la forma literal, tal vez hablándole a los niños, tal vez hablándole a los adultos, tal vez hablándole a los jóvenes, sino también hablándole a la iglesia en los estados de una madurez espiritual. Hay quienes están todavía pequeños, hay quienes están jóvenes y hay quienes están adultos, como hijitos, jóvenes y padres. Y es importante que como creyentes podamos avanzar en nuestra vida espiritual, avanzar en esa madurez espiritual, en la madurez espiritual. Recordemos que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, sino una maratón de resistencia, donde vamos a estar corriendo siempre. Y cada vez que avanzamos en esta carrera, en esta maratón, tenemos que ir desarrollando cada vez más y más la madurez espiritual. Y es interesante que a través de la palabra de Dios podamos medir nuestra madurez espiritual, podamos medir nuestro avance como hijos de Dios, como cristianos. Y por eso vamos a ver estas edades en la madurez espiritual. La primera comienza con la inocencia de la niñez. Primero comienza con esa inocencia de la niñez. Volvemos al versículo número 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Le está hablando a la iglesia en ese sentido de los pequeños, los hijitos perdonados en el nombre de Jesús. Es algo que pasa en la vida de los nuevos creyentes. Dos cosas principalmente. El primero es el perdón de sus pecados y el segundo es que conocen a Dios como Padre. Conocen a Dios como Padre. Según el versículo 12, vemos este primero. Sus pecados son perdonados. Y según el versículo 14, dice: a vosotros... Escribo a vosotros, padres, perdón. Sí, aquí está. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes en la palabra de Dios permanece y habéis vencido al maligno. El 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, ahí está, porque habéis conocido al Padre. Es el versículo número 13. Entonces el 12 y el 13 habla de los hijitos. El primero, que sus pecados son perdonados, y en el 13, que conocen al Padre, conocen a Dios como Padre. Y es importante, así se empieza. Así empezamos la vida cristiana. Así empezamos este maravilloso maratón con el Señor, esta vida donde lo primero que recibimos es el perdón, la salvación, y somos integrados a una familia espiritual, a una familia divina. Y de ahí para adelante tiene que haber crecimiento. Suele pasar algo en la vida de los creyentes en la etapa de la niñez. Y es algo que sucede si nosotros recordamos la etapa de la niñez de los niños, nuestra etapa. Tal vez no la recordemos, tal vez nos han contado nuestros padres, pero si tenemos cerca un conocido, un sobrino, un hermanito menor, y hemos visto su etapa de la niñez,
o estamos viendo su etapa de la niñez, podemos ver que esa etapa es tierna, esa etapa es de admiración, todo lo que pasa en el bebé es impresionante. Recientemente hemos recibido a nuestro sobrinito Emanuel y todo lo que sucede en él es emocionante, es tierno. Por ejemplo, el que extienda sus manitos y empieza a mover sus manitos es tierno. El que abra sus ojitos es tierno. El primer llanto o escucharlo llorar es tierno. Entonces, todas esas cosas son tiernas en los niños pequeños. Ahora, mientras más van avanzando, sucede algo en los niños que no necesariamente está abocado a, a lo malo o a una intención malvada. No, porque ustedes saben que en la primera etapa es esa inocencia. Pero en esa inocencia, los pequeños pueden ser los seres más egoístas que existen. Miren el asunto. El bebé no considera si sus padres están cansados, desvelados, agotados. Él llora y quiere alimento. No les importa si es a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, a 2 de la mañana, va a llorar y quiere esa atención. No le va a importar si es la de madrugada o el horario, o si los papás están durmiendo, o si están descansando, va a llorar porque va a querer que se les cambie el pañal. Igual es cuando van creciendo. Los niños no necesariamente crecen sabiendo qué es compartir. Muchas veces se puede ver ese egoísmo al no querer compartir algo con sus hermanos, al no querer compartir algo con los mismos padres, al no querer compartir algo con las demás personas. Es algo que tienen que ir aprendiendo y los padres enseñando acerca de ese valor muy importante que es compartir, pero inicialmente ellos no comparten nada. Inicialmente esos son las personas más egoístas que existen, pero ojo, no porque sean malvados, no porque sean malos, sino porque están avanzando. Y también sucede eso en la vida cristiana, en la primera etapa de la niñez. El creyente nuevo necesita mucha atención, necesita consejería, necesita explicación. No necesariamente está en su vida si el líder, el pastor está ocupado o no está ocupado, quiere hablar, necesita oración, necesita esto, aquello, lo otro, pero es algo que sucede y algo que los líderes, pastores, etcétera, están conscientes y ayudan en ese proceso. Pero es algo que es la primera parte de su crecimiento. Cuando Pablo menciona, por ejemplo, su primera etapa en la vida espiritual, dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Hay situaciones que pasan en la etapa de la infancia que no es que estén mal, sino que es un proceso donde tenemos que ir avanzando. Hay una etapa en la que el niño tiene que dejar de ser niño o dejar de tener esos comportamientos de pequeño. Un bebé al principio se le va a dar el alimento, al principio se le va a cambiar. Cuando ese niño crece, ya tiene que aprender a usar el baño, ya tiene que aprender a comer, a agarrar el alimento. Cuando va avanzando en la vida, tiene que ir aprendiendo y tiene que ir empezando a tomar las cosas por su cuenta, tiene que empezar a tener esa independencia, ya no esa dependencia absoluta de parte de los padres. Por ejemplo, tiene que aprender a caminar, no se lo puede cargar todo el tiempo, tiene que pasar por procesos como gatear. Algunos pasan por ese proceso, otros no, pero tiene que pasar por el proceso de caminar, etcétera. Ahora, ¿se imaginan un niño, o ya no niño, un adolescente de 15 años que aún gatea, o que aún hay que llevarlo alzado, o que aún hay que darle el alimento como a bebés, o que aún hay que llevar a cambiarle el pañal? Eso ya no es ni tierno ni nada por el estilo. Eso ya es absurdo. Por eso en la vida espiritual también tenemos que ir avanzando y creciendo, y tenemos que desarrollar esa pequeña independencia, porque al final
siempre vamos a ser dependientes de Dios, pero hay una cierta independencia que nosotros tenemos que ir adoptando, como por ejemplo, ya no es tanto que alguien me ayude, por ejemplo, con los devocionales, ya tengo que empezar a hacer yo mis propios devocionales, ya no es que todo el tiempo me tengan que invitar a ir a la iglesia, ya tengo que ir yo por mi cuenta a la iglesia. No es Al principio guiamos a las personas o les enseñamos a las personas a orar y guiamos en oración. Ahora yo tengo que empezar a orar por mi propia cuenta. Y al principio se les obliga el ayuno, ahora yo tengo que entender que el ayuno es importante para mi vida. Entonces es ir dejando la cuna, algunos le llaman de esa manera, es ir dejando la cuna. No es solo recibir, sino que también ahora tengo que aprender a dar. Los que solamente están encerrándose en esta pequeña etapa, en esta corta etapa, los que se están estancando en esta etapa, son aquellos que están prestos primero a criticar lo que otros hacen. Todo les molesta. Todo el tiempo tienen un espíritu de contrario, un espíritu de contradecir, ir en contra de la autoridad. Son creyentes sin sonrisa, son creyentes chismosos, son creyentes llorones. Muchas veces el blanco de sus críticas son las personas de autoridad en la iglesia, líderes, pastores. Y eso Pablo les llamó en cierta forma cristianos carnales, que se andan peleando por cualquier cosa, andan teniendo miramientos, discusiones entre los mismos creyentes, no están soltando la cuna, no están avanzando en su madurez espiritual. Y es muy peligroso trancarse en esa área, porque de esas trancados hay una alta probabilidad que abandonen la vida cristiana. Abandonen por frustración, por no avanzar. Hay un abandono de la vida cristiana y tenemos que pasar esa etapa aprendiendo y no trancándonos. El que se tranca está mal. Va a ser un criticón, va a ser un chismoso, va a ser un murmurador, va a ser todo eso. Y no debemos llegar a ese punto. Entonces tenemos que ir avanzando. Después de la etapa de la niñez espiritual, viene la etapa de la juventud, la etapa de la fuerza. Dice el capítulo 2, versículo número 13. Os escribo a vosotros padres, ok, dice padres, que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y el 14 dice, os escribo a vosotros padres desde el principio, a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Noten cómo el apóstol habla de los jóvenes como los que tienen fuerza y los que vencen al maligno. Y eso es avanzar en la madurez espiritual, donde ya no le tenemos miedo al diablo. Al principio hay un temor, hay un cierto temor, pero cuando avanzamos en nuestra madurez espiritual, ya no hay más ese temor. Me comentaron un testimonio de una situación que atravesaba una persona de tormento espiritual. Y un tormento espiritual que todo el tiempo le tenía con un temor, un pavor a esa situación, a ese tormento espiritual. Pero en la vida ha ido aprendiendo, ha ido desarrollando, ha ido creciendo, ha ido madurando espiritualmente. Y hace mucho tiempo que ya no tenía este tormento espiritual. Pero justamente regresó ese tormento espiritual. ¿Qué pasó cuando regresó ese tormento espiritual? Reconoció la artimaña del enemigo, reconoció que es el enemigo, y en vez de regresar a un temor, empezó a atacar con lo que fue aprendiendo, que es reprender, proclamar la palabra del Señor, echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús, incluso a ya no tener temor, sino reconocer que esto es del enemigo y al enemigo hay que reprenderlo y el enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús. Y así lo hizo. Ya no es un sentimiento de temor o de espanto, sino es un sentimiento de fortaleza y de atacar al enemigo y
no solamente atacar al enemigo, sino experimentar en la vida lo que son las victorias en el nombre de Jesús. Vencer al diablo ya es algo que está en el corazón por la fe en Cristo, por la madurez espiritual. Tenemos palabra, tenemos conocimiento y vamos a ese ataque. Vamos a ese ataque venciendo al maligno. No basta con ser solamente un creyente encerrado en una especie de burbuja. Al principio el Señor protege mucho nuestra vida por la misma etapa en la que estábamos, pero luego ya tenemos que empezar a enfrentar y pelear nuestra batalla de la fe, como dice la palabra, y entrar en el campo de batalla. Ya no solamente estoy pensando en el perdón de mis pecados, sino estoy avanzando y venciendo al enemigo y siendo cada vez más y más peligroso para el infierno en el Señor. Me pongo en la actitud, como dice la palabra, como soldado de Jesucristo, y soy de los que con el Espíritu Santo detienen la obra del enemigo. Ya es mi vida, ya mi vida empieza a ser utilizada por el Señor para ir venciendo al enemigo. Somos fuertes. Proverbios, el capítulo 20, el versículo 29, dice de la siguiente manera: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Miren cómo dice que en los jóvenes, la gloria de los jóvenes está en su fuerza, en su fuerza. Ya no son bebés, ya no son niños pequeños, ya no son frágiles, ya son fuertes. Los jóvenes en general son conocidos por eso, por esa energía, esa vitalidad, pero a su vez por sus capacidades de hacer cosas nuevas y emocionantes, de siempre buscar cosas emocionantes, su fuerza física y mental, su capacidad de explorar, descubrir el mundo, sus habilidades naturales para hacer una diferencia en su comunidad, son parte de esa gloria. Los jóvenes ya no son bebés en el Señor, ahora son poseedores de una fortaleza y de las capacidades para resistir, para hacer resistencia a los ataques del enemigo. Y el Señor los usa precisamente por ello, por llegar a esa etapa de la madurez espiritual, ya en la etapa de la juventud, de jóvenes, y enfrentar todo eso. Es un tiempo en el cual la búsqueda y el conocimiento de la palabra de Dios es muy, muy, muy importante. Volvemos al versículo 14 de Primera de Juan. El versículo 14, volvemos a ese versículo y dice: jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. La palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios no solamente fue aprendido, sino que ahora está siendo puesto en práctica. Y la práctica hace al maestro. Es un refrán muy, muy, muy cierto. La práctica hace al maestro. Y entonces ya vemos en nuestra vida, en esta etapa de la madurez espiritual de la juventud, vemos a personas que ya están sirviendo al Señor, que están dando frutos en el Señor. Qué maravilloso es ver a creyentes que están siendo fructíferos en el Señor. Y van avanzando en la vida, porque permanecen en esa palabra. Permanecer no es solo conocer, es obedecer, es practicar. Esa es una señal de que un creyente está avanzando, sirviendo al Señor, metido en diferentes ministerios, metido en diferentes trabajos para la obra del Señor. Y hay ese deseo de servicio. Y ojo, que estas etapas no están relacionadas directamente con la edad física del ser humano. Esto estamos hablando de las etapas en lo espiritual. Hay personas que son adultas, que tal vez están en la etapa de la niñez y tienen que ir avanzando. No pueden quedarse, yo estoy en mi proceso de avanzar. No. Lo maravilloso de la vida espiritual o del crecimiento espiritual, que no depende de los factores de los que depende nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico depende del tiempo
para ir avanzando, para ir creciendo, y de los cuidados que tenemos para el cuerpo. Si tenemos una buena alimentación y dejamos pasar el tiempo, nuestro cuerpo va a ir desarrollándose correctamente. Pasamos diferentes etapas en el físico, pero también lo determina el tiempo. Ahora, en lo espiritual, no necesariamente es así. Tenemos el alimento, tenemos todo lo que necesitamos para fortalecernos, y el tiempo no es un factor, porque no necesitamos de esperar mucho tiempo, sino que podemos ir creciendo, acelerando ese crecimiento espiritual. Y eso es maravilloso. Y así es como el Señor lo hace, y eso es precioso en la vida espiritual. Ahora, sigamos con el tercero. El tercero es la etapa de los padres. La etapa de los padres o la etapa del adulto. ¿No es verdad? Entonces vamos al versículo número 12 nuevamente. 13, y veamos lo que le dice a los padres. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Conocéis al que es desde el principio. Se ha desarrollado un conocimiento ya no solamente superficial, ya no solamente emocional, sino un conocimiento profundo de nuestro Señor. Eso es una característica muy linda. Con ese conocimiento profundo de nuestro Señor se puede enseñar a los demás creyentes. Ya en la etapa de la madurez espiritual, en la etapa adulto, hay un conocimiento avanzado que es precisamente lo que Dios utiliza para que seamos instrumentos para enseñar a otros, para enseñar a los que están en la etapa de niñez, para enseñar a los que están en la etapa de la juventud, para poder dar consejo, para poder dar instrucciones de parte de Dios. Es una etapa muy linda, es una etapa de sabiduría avanzada, es una etapa de enormes bendiciones, ser de los que aconsejan, ser de los que orientan, ser de los que direccionan. Empezamos a obtener, empezamos ya a caminar, por ejemplo, en el ministerio, empezamos ya a cumplir funciones de liderazgo, y vemos una característica muy importante en la etapa de la madurez espiritual, en la adultez. No sé cómo expresarlo, pero va más o menos de esa manera. Es que como son padres, ¿a quiénes se les llama padre? A los que tienen hijos. Y esa es una de las características, que ahora son ganadores de almas, ahora están discipulando a otros, ahora están ganando a otros, consolidando a otros, discipulando a otros. Y ojo, no solamente es la edad física, conocemos y tenemos en nuestra congregación adolescentes que están avanzando en su vida espiritual y ya están discipulando, jóvenes que ya están discipulando, y obviamente hermanos mayores que ya están discipulando. No depende de la edad física, depende de cómo crecemos a nivel espiritual. Y podemos ver a esos padres espirituales guiando a otros, haciendo un trabajo de crecimiento, dándoles, como el apóstol Pablo dice, yo les he dado a beber leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Y eso es lo que hace ya alguien que está en esa etapa de madurez espiritual, en la etapa de ser padres o en la etapa de ser adultos. Qué lindo que podamos avanzar y ser útiles en el Señor, y podemos desarrollar todo lo que Dios quiere para nosotros. Y podemos ver claramente estas etapas en el apóstol Juan. Por ejemplo, el apóstol Juan, él tuvo una etapa de la niñez donde era egoísta. Vean Marcos, y con estos versículos vamos a ir terminando esta parte. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pediremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos
que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal esa petición? Es una petición un poquito complicada, ¿verdad? Son 12 los apóstoles, 12. Y ellos están pidiendo, yo aquí, yo acá, los demás no sé, que se acomoden donde puedan, pero yo quiero estar a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Esa etapa es la etapa precisamente de la niñez, donde se ve ese egoísmo, que no necesariamente tiene un tinte de maldad, pero es un egoísmo al fin. Miren lo que pasa en Lucas, capítulo 9, el versículo 54, donde dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos y descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren esa fuerza y esas ganas de hacer la obra del Señor, aunque no está correctamente direccionado, pero ahí hay una fuerza, hay una fe de poder pedir fuego del cielo y que caiga como en los tiempos de Elías. Vemos cómo ellos están en esa etapa de la juventud, con la inexperiencia, pero con la fuerza y la fortaleza, con la fe de poder hacer grandes cosas. Es interesante, ¿verdad? Ahora veamos 1 Juan 2:1. Miren el apóstol, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora ven al apóstol como un padre amoroso. Ya no es el mismo apóstol que pedía fuego por ejemplo, para los samaritanos que habían rechazado a Jesús. Fuego. No, vemos un padre amoroso. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. No es alguien egoísta que dice, no, yo tengo a mi abogado, búsquense ustedes el suyo. Ya se ve una madurez más especial, más grande. Así pasó Juan, de ser alguien tal vez egoísta a ser alguien con fuerza. En la etapa de la juventud del apóstol Juan también se puede ver, por ejemplo, que fue el único apóstol que estuvo a los pies de la cruz de Cristo, acompañando a Jesucristo en todo. Los demás huyeron, pero él estuvo ahí. Él estuvo frente a Jesús cuando Jesús le dijo y le encargó a su madre. Qué lindo, ¿no? Esa fuerza, ese valor, ese coraje. Y ahora escucharlo en su carta y hablar a la iglesia como hijitos, con tanto amor, con tanta ternura, pero diciendo las cosas claras. Así también podamos nosotros crecer y desarrollar la madurez espiritual y poder ser utilizados por el Señor. Tú, joven, adolescente, hermano, hermana que me escuchas y que estás en este proceso de ayuno, crece. No depende de cuántos años pasen necesariamente, depende de cuánto estudies, te conectes con Dios, busques a Dios, el Espíritu Santo te disipule, te dejes disipular por los líderes de la iglesia. Crece en lo espiritual, no te estanques, porque si te estancas vas a perder tanto que Dios tiene para tu vida. Pero si avanzas vas a poder desarrollar tanto en el Señor. Crezcamos en el Señor. Avancemos en el Señor. Hay mucho para hacer por nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Concede que podamos crecer en lo espiritual y desarrollar más nuestra vida espiritual y nuestra madurez espiritual. Que podamos, Señor, desarrollar y pasar todas esas etapas, Señor amado, guiados por ti y por las personas que tú pones, Señor amado, en nuestra vida como pastores y líderes. Y que podamos, Señor amado, servirte, que podamos, Señor amado, amarte, que podamos, Señor amado, dar frutos que permanezcan, que podamos ser ejemplo delante de la congregación, delante de las personas, que podamos poner tu nombre en alto y que las personas glorifiquen a Dios por nuestro comportamiento y por la vida que llevamos. Gracias, Señor amado, por todo. Ahora seguimos, Señor, en el día 20 levantando peticiones delante de ti. Tal vez algunas sean nuevas,
porque sabemos que ya has respondido muchas, pero seguimos levantando delante de ti. Recibe las peticiones en el nombre de Jesús.